Buenos días, mi nombre es Alberto Quiles Robres y junto a Raquel Lozano Blasco hemos llevado a cabo la investigación sobre relación entre las variables sociales y el logro académico en alumnos de educación primaria, la influencia de la cultura y la edad como modeladoras. Como introducción y justificación de este estudio, cabe indicar que durante mucho tiempo las diferentes autoridades educativas, así como los expertos y investigadores, han llevado a cabo o han centralizado sus investigaciones en tratar de comprender cómo o en qué consistía el éxito o fracaso escolar y qué variables influían en ellos. Con el paso del tiempo, aunque tradicionalmente han sido las variables de carácter cognitivo las que más peso han tenido en este tipo de investigación, poco a poco y a través de diferentes enfoques, como por ejemplo las promovidas por los informes de LORS y la innovación educativa, han ido apareciendo y proliferando las investigaciones centradas en otros aspectos educativos más centrados en la persona y por ejemplo, pues tratando aspectos como el carácter motivador, el carácter social o el carácter emocional de las personas, llegando a la conclusión de que es necesario realizar muchos más estudios exhaustivos que no se centren solo en factores cognitivos, sino también en otros factores de carácter personal como los motivacionales, emocionales y sociales. Por lo tanto, el presente estudio se ha centrado en la realización de una revisión sistemática y metaanálisis en los últimos 10 años, tratando la relación existente entre el rendimiento académico en la etapa de educación primaria y los factores sociales que pueden influir sobre él, concretamente las habilidades sociales o la inteligencia social. Y además se ha tratado de estudiar cómo variables como la cultura y la edad pueden ejercer cierta moderación en esta relación. Por lo tanto, tenemos dos objetivos principales en este estudio. Uno primero, que sería analizar la capacidad predictiva de las variables sociales sobre el rendimiento académico en estudiantes de 6 a 12 años. Y un segundo objetivo, que sería analizar el efecto moderador que la edad y la cultura ejercen sobre la relación de estas variables y el rendimiento académico. La metodología empleada, pues en todo momento se ha seguido lo establecido por los protocolos de revisiones sistemáticas establecidos por Prisma y también por el manual Cochrane. Y por lo tanto, pues en un primer lugar se realizó una búsqueda sistemática en bases de datos relevantes como son Psychoinfo, Scopus, PubMed y Redalyc. Se elaboró un protocolo Prisma que incluyó los criterios de inclusión y exclusión de los artículos potenciales que podían formar parte de esta revisión sistemática y metaanálisis, así como también otra serie de criterios para la criba y búsqueda de información, como puede ser el idioma de la publicación, centrándonos en el inglés y en el castellano, o también que en todo momento las publicaciones estuviesen en revistas de contrastada calidad y publicados en abierto y un largo etcétera. Por lo tanto, se llegó a codificar hasta 84 tamaños del efecto, tomando como referencia los valores de correlación de R de Pearson y posteriormente su conversión a valores de Z para su estandarización y homogeneización. También se analizó la heterogeneidad y variabilidad de la muestra con el fin de procurar aclarar posibles sesgos de publicaciones o errores en la búsqueda. Y finalmente se aplicaron diferentes modelos de regresión sobre una muestra total de 6 estudios y 13 muestras diferentes que incluyeron 4.860 individuos motivos de estudio. En cuanto a los resultados, aquí podemos ver dos imágenes principales. La primera de ellas, y a la izquierda de la pantalla, sería lo que es el tamaño del efecto o relación existente entre lo que son las variables sociales y el rendimiento académico para la educación primaria, que vemos que es una relación moderada baja de 0.210 y de carácter positivo. Por lo tanto, podemos decir que sí que existiría cierta relación positiva entre lo que son las habilidades sociales y el rendimiento académico para esta etapa de educación primaria. Además, a la derecha podemos ver lo que es el diagrama de embudo y hacernos una pequeña idea de cómo los resultados o los datos extraídos de los diferentes estudios suelen ser bastante homogéneos, entrando dentro de lo que es el embudo. Tan solo 3 estudios se nos quedarían fuera y, no obstante, ante la duda sí que se aplicó una prueba de Edger, situando los puntos de corte de intersección en la I en menos 0.006 y por lo tanto
quedando claro que no existe sesgo por publicaciones, es decir, la búsqueda estaba bien realizada y los artículos que estaban incluidos no daban pie a datos extremos o ningún tipo de error en la búsqueda. Una vez conocido lo que es el tamaño del efecto y la eliminación de cualquier duda sobre el sesgo de publicaciones, se pasó a realizar los modelos de metaregresión. Se realizaron 5 en concreto. Uno primero de carácter general sobre lo que es el propio tamaño del efecto, un segundo y un tercero centrados en lo que es el sexo masculino y sexo femenino, que no arrojó ninguna moderación. Y lo realmente importante lo encontramos en el modelo 4 y en el modelo 5 cuando contemplamos la variable de la edad y la cultura como variables moderadoras. En cuanto a la edad, sí que podemos ver cómo esa moderación hace que este modelo predictivo pueda llegar a explicar un 65% de la varianza. Y cuando hablamos de la cultura, entendida sobre todo como zona geográfica y cultura desarrollada en esa zona geográfica concreta, vemos que es capaz de explicar hasta un 76% de la varianza. Esto último es realmente interesante y tendríamos que ir a buscar las zonas geográficas que intervienen en este metaanálisis. Y nos vemos que principalmente las diferencias las encontramos dentro de lo que es la zona europea y de manera concreta diferencias entre lo que sería la zona norte, el norte de Europa y el sur de Europa. Sí que una vez que conocemos estos datos no nos puede extrañar estos resultados, ya que culturalmente y sobre todo a nivel social sí que es cierto que existen grandes diferencias en la manera de desenvolvernos socialmente y de establecer relaciones entre lo que sería la parte sur o mediterránea de Europa y la parte norte. Por lo tanto, como conclusiones de esta investigación, se puede establecer que este estudio concluye destacando la relación entre las variables sociales y el rendimiento académico, con un efecto moderador muy claro de la cultura y de la edad sobre esta relación. Además, destaca que generalmente, y la bibliografía consultada destacaban al género o al sexo como variable moderadora y no la edad. Sin embargo, en este estudio vemos que es la edad y no el género. Sí que es cierto que en esta etapa educativa concreta de la educación primaria, pues la edad sí que puede ejercer esa pequeña variación en lo que es la madurez y de ahí que sea importante la edad por encima del sexo. Que en general la importancia de los factores sociales aumenta con la edad, sobre todo en los 2 últimos cursos de educación primaria, como decíamos al principio, esos primeros años de escolarización parece ser que las variables cognitivas tienen mayor peso que las personales, pero a partir de los 10-11 años, pues esos factores sociales acompañados de los motivacionales y emocionales empiezan a tener mayor peso. Además, el resultado más importante es ese fuerte efecto moderador de la cultura, del área geográfica, sobre el poder predictivo de los factores sociales, dejando bien claro que todo ese desarrollo social pues sí que es cierto que está muy marcado por la cultura a la que pertenecemos, por el área geográfica en la que nos movemos y de alguna manera pues por el contexto social y cultural que nos envuelve. Hasta aquí la presentación de este estudio. Muchísimas gracias por su atención y para cualquier duda pues tienen en la pantalla nuestros emails. Muchas gracias.